Ya tenemos con este 4 días hablando sobre la mejor noticia de todas, el Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Hemos visto definición del pecado, las consecuencias del pecado en la vida, en lo inmediato, en la vida moral y espiritual del ser humano, en la parte física, la consecuencia que la paga del pecado es muerte, que después de la muerte hay un juicio, que en ese juicio que será el juez Cristo Jesús, que es un juez justo, donde se juzgarán las obras de cada uno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, que nosotros lo conocemos con el nombre de infierno. Ahora bien, la Biblia dice que la paga del pecado, el resultado del pecado, lo que el pecado te debe, una deuda que tiene el pecado contigo es la muerte. Sin embargo, en el mismo Romanos capítulo 6, versículo 23, la segunda parte del versículo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es una consecuencia del pecado, es una paga. Sin embargo, Dios nos da un regalo que Él no tiene que darlo. Pero este regalo es a través de Cristo Jesús. Dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una persona por medio de la cual esa consecuencia del pecado, que es la separación eterna de Dios, la condenación en el lago de fuego, se rompe. Es Jesucristo. No una religión, no una iglesia. La dádiva de Dios, la vida eterna, es en Cristo Jesús, dice Señor, el amo, el dueño de aquellos que reciben esa vida eterna. Pero nosotros en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Consecuencia del pecado, separación de Dios, separación eterna, no hay lugar en la gloria de Dios. A través de Cristo Jesús hay reconciliación. Esa enemistad que el ser humano tiene para con Dios es rota en la persona de Cristo Jesús. A través de Él Dios da vida eterna. ¿Pero por qué? Porque Él murió por los impíos. Él murió por gente a quien no le interesaba Dios. Una persona impía es una persona que no tiene temor de Dios. Y Cristo dice aquí que murió por los impíos, en lugar de y a causa de los impíos. Y mire el amor tan grande que tiene Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar. Él llevó en su cuerpo en el madero el castigo que nosotros debíamos sufrir en el infierno. La paga del pecado es muerte. Después de la muerte, juicio. Ese juicio, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, va al lago de fuego. Pues Cristo rompe con esa condenación, porque Él murió en lugar nuestro, a causa nuestra, y llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para reconciliarnos, que dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo se ofreció por nosotros desde la eternidad, cuando aún no existían nada más que Dios, no existía el mundo, no existían los ángeles, Dios no había creado. Desde esa eternidad hubo un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre las personas de Dios,
de que Cristo se iba a ofrecer en lugar nuestro como sacrificio en nuestro lugar. Un predicador dijo que Cristo sufrió en la cruz el castigo nuestro para que ya nosotros no tengamos que sufrirlo después que muramos. Cristo vivió nuestra vida y llevó nuestro castigo para que nosotros ahora podamos vivir su vida por la gracia de Dios. Y esto es debido al amor de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, en Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia de Dios nosotros hemos sido salvados. Esto es una dádiva, esto es un regalo inmerecido. La gente tiene la idea de que Cristo murió por nosotros en lugar nuestro y a causa nuestro, porque somos muy buenos, porque somos una joya. No, Cristo murió por nosotros porque el ser humano es enemigo de Dios, es impío, no tiene temor de Dios, es depravado. Las obras del ser humano son como un trapo sucio, un trapo de limpiar el baño. No es porque nosotros somos unas joyas, es por lo malos que somos y porque era una imposibilidad para nosotros poder quitarnos nuestros pecados y por nuestros propios medios reconciliarnos con Dios. Ese regalo es solo en la persona de Cristo Jesús. Él es la ofrenda de Dios, el único que podía llenar las exigencias de Dios y morir en lugar del pecador. Fue alguien sin pecado y que estuviera por encima de la raza humana. Y eso lo logró Cristo, el hombre sin pecado, Dios hecho hombre. Mañana vamos a ver cómo nosotros podemos recibir esa dádiva de la vida eterna, de la reconciliación, del perdón de los pecados. Eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo puede ser propiedad de nosotros para la gloria de Dios. Dios te siga bendiciendo.